Ok, vale, pues ahora que ya lo tenemos, vamos a empezar, ¿no? Porque si no es todo que ya no vamos a tener ni tiempo. Venga, a Bueno, ello. pues Ay, el móvil. sí, también, eso es verdad. Ya está. Vale, vale, ok. Pues nada, primero que nada, pues preguntarte un poco que nos informes, pues qué es eso de la intersexualidad, ¿no? Porque hay mucha gente, pues que desconocemos completamente lo que significa y lo que sucede. Eh, Realmente lo que conocemos es, digamos, la palabra de haberla escuchado de oídas. Pues un poco que nos informase sobre el tema. Vale. A ver, intersexual es cualquier persona cuyas características físicas no encajan al 100% en lo que socialmente entendemos como un cuerpo típicamente femenino o un cuerpo típicamente masculino. O sea, si nos retrotraemos a los años de nuestra tierna infancia, cuando se nos explica el cuerpo humano en el cole, que es en quinto o sexto de primaria a lo mejor, que además es muy guay porque los libros de primaria son como muy visuales, muy gráficos, tienen fotos, dibujos. Yo no sé la gente que nos esté escuchando, pero yo tengo la imagen súper grabada de cuando nos explicaron el cuerpo humano, había dos dibujos de dos cuerpos desnudos, que era el cuerpo de hombre, que ahora llamamos típicamente masculino, y el cuerpo de la mujer. Y tenían como unas flechitas que te explicaban las características, ¿no? Inconfundibles, inamovibles, incuestionables de cada uno de los dos sexos, que era pues las que todos tenemos en la mente, ¿no? Si hablamos de un cuerpo típicamente femenino, pues vagina, útero, ovarios, estrógenos, cromosomas XX, mamas. Y si hablábamos del sexo opuesto, del sexo masculino, pues pene, testículos, cromosomas XY, testosterona. Y claro, lo que no se nos explica es que hay muchas otras realidades de cuerpos que nacen con unas características biológicas de su anatomía que no encajan al 100% en ninguna de estas dos macrocategorías o arquetipos. Y es entonces cuando hablamos de intersexual o intersexualidades en plural, porque no hay un solo cuerpo intersex. Hay una enorme diversidad. Puede ser a nivel de genitales, lo que llamamos genitales diversos, pues por ejemplo una vagina con un clítoris más grande que la media, por ejemplo. Puede ser a nivel de gónadas, un cuerpo típicamente femenino, pero que por ejemplo tenga testículos que no se han llegado a desarrollar, testículos internos, digamos. O, por ejemplo, puede ser a nivel hormonal, cromosomático, un cuerpo típicamente femenino, pero que a lo mejor tiene cromosomas X y Y, que son los típicamente asociados al sexo masculino. Pues hay una diversidad tremenda. Entonces, la otra parte es que no es la intersexualidad, ¿no? De manera negativa, vamos a definirlo. La intersexualidad no es una patología, un síndrome, una anomalía, una mutación, porque claro, llegados a este punto la gente puede pensar, vale, pues claro que puede existir personas de diferente tipo, pero eso será pues eso, una patología, una rareza. La intersexualidad es un estado natural del cuerpo. ¿Y esto qué significa? Durante la gestación, el feto se somete a diferentes niveles de testosterona por diferentes factores y es lo que hace que normalmente ese cuerpo pues, se feminice más o se masculinice más, pero claro, no es todo blanco o negro. Debido precisamente a estos diferentes niveles de testosterona, el cuerpo puede nacer de muchas diferentes maneras, entonces es completamente natural. Una persona puede nacer perfectamente sana y simplemente tener pues esos genitales diversos, cromosomas diversos, etcétera. Es completamente natural. ¿Qué no es tampoco? No es hermafroditismo, porque es una de las palabras que nos viene a la mente un poco, ¿no? Si somos rigurosas, si nos vamos al rigurosismo científico, el hermafroditismo es un término de la zoología y de la biología que hace referencia a aquellos organismos, a aquellas especies animales, que son capaces de producir ambos tipos de gametos y reproducirse sin necesidad de una pareja. Esto en el ser humano es básicamente imposible. No hay una persona que sea capaz de producir óvulos y espermatozoides y reproducirse sin necesidad de una pareja. Que también te digo, ojalá, ¿sabes? Porque nos ahorraríamos muchos problemas, pero por desgracia eso en el ser humano es básicamente imposible. Entonces, hablar de ser humano y hermafroditismo no es correcto. Y luego también porque a nivel de activismo político, de activismo intersex, no es correcto hablar de hermafroditismo porque al final es una palabra con unas connotaciones como oscuras, ¿no? Como de morbo, de desconocimiento. Yo recuerdo en mi instituto, por ejemplo, a lo mejor en segundo o tercero de la ESO, cuando se empezaba a comentar, a rumorear que Lady Gaga era hermafrodita. Y se comentaba como, pues eso, desde un morbo, una curiosidad, cómo será su cuerpo, como tal, no. Una persona no puede ser hermafrodita, en todo caso es intersex. No es tampoco una identidad de género, una orientación sexual, un posicionamiento, no. Son unas condiciones físicas que hacen que encajes en esa cosa tan vulgar y tan ordinaria que es la normatividad o no. Pero tú no decides ser intersex. Otra cosa es que tú decidas hacer activismo intersex o no, pero tú no decides ser intersex.
no es tampoco tener los dos sexos, que yo he oído a gente cuando comentábamos el tema decir, ah, sí, eso es que la persona que nace con los dos sexos, ¿no? Si te paras un poco a pensar esa frase no tiene sentido. Una persona no puede nacer con dos sexos, nace con un sexo y otra cosa es que ese sexo no encaje en ninguna de estas dos macrocategorías que comentábamos, pero es imposible nacer con dos sexos. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que vamos a hablar, de las intersexualidades. Muy bien, pues yo ya. Vale. Pues coméntanos un poco cuál es la realidad que en la actualidad viven las personas intersex, es decir, a las dificultades que se puedan llegar a enfrentar y un poquito luego veremos cuál es el tratamiento jurídico que se le da Vale. a esta situación. Vamos a empezar por un ejemplo, al final, por un caso práctico. Pongámonos una pareja, en el momento del parto tienen el bebé y claro, el médico en ese momento se encuentra con unos genitales que no sabe muy bien cómo interpretar o cómo encajar. No son los típicos femeninos ni son los típicos genitales masculinos. Ya hemos dicho que hay muchísimos tipos de intersexualidades, entonces hay intersexualidades visibles e intersexualidades invisibles. Imaginemos que es visible. Partimos de la base de que para los médicos la intersexualidad, primero, no existe. De hecho, en el consenso de Chicago de 2006, oficialmente se cambió la terminología de intersexual. Espera, un segundo, Dime. porque creo que se está cortando. Espera. ¿Me corto yo al hablar? Sí, no te escuchaba ahora. Ah, ¿me escuchas ahora? Vale. ¿Lo tienes en datos o en wifi? En datos, en datos. Vale. Paga internet. Vale. A ver si... Vale, porque es que ahora te escucho súper bien. O sea, no sé si era porque te habías acelerado o algo. Puede ser, pero... puede ser. Voy pero más rápida que el internet. Bueno, si me vuelvo a cortar, me lo dices. Y paro. Puede ser. Vale, ahora ya te escucho bastante mejor. Vale, si me corto, me lo dices. Vale. Decía que para los médicos, para la institución médica, la intersexualidad no existe. Partimos de ahí. De hecho, en el consenso de Chicago de 2006, oficialmente se cambió la terminología de intersexual por anomalías en el desarrollo sexual, ¿no? Como se vacía de todo contenido político y se ve como una cosa, pues eso, todo lo que hemos dicho que no era, patología, enfermedad, síndrome, pues ellos lo ven así, de una manera súper patologizante. Entonces, ellos, todo esto que ellos llaman anomalías en el desarrollo sexual, lo ven como una urgencia psicosocial. ¿Esto qué significa? Que ellos entienden, desde su buen parecer, desde sus intenciones genuinamente humanitarias, que crecer con un cuerpo diverso, a lo mejor con genitales diversos, con cromosomas diversos, etc., necesariamente le va a generar a la persona traumas, le va a generar confusión, trastornos, no va a saber con qué identificarse, cómo relacionarse, ¿no? Cómo integrarse. Entonces, lo que se hace la prioridad es normalizar estos cuerpos, ya sea mediante cirugía normalizadora o ya sea mediante tratamiento hormonal, para que el cuerpo se parezca lo máximo posible a uno de los dos sexos que comentábamos antes, una de las dos macrocategorías. Entonces lo que hacen los médicos, se reúnen con los padres y las madres, o los tutores legales en su caso, y les explican lo que pasa. Pero claro, aquí entra en juego un concepto jurídico indeterminado, que voy a intentar explicarlo para que lo entienda todo el mundo, muy sencillo, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un requisito legal, que cuando un médico te va a operar, te va a intervenir, te va a hormonar, es necesario, porque es que si no lo que te está haciendo es ilegal, básicamente. En este caso el consentimiento se subroga en la figura de los padres, porque estamos hablando de un recién nacido, de un menor de edad. El consentimiento informado tiene diferentes requisitos para que sea válido. El primero es la voluntariedad. El consentimiento informado tiene que ser válido. ¿Esto qué significa? Que tiene que estar libre de persuasión. Persuasión es cuando al paciente no se le da ninguna otra alternativa. Se le dice, no, es que lo que hay que hacer en este caso es operar a tu criatura porque es que ha nacido con un cuerpo diverso, entonces hay que operar, hay que intervenir y ya está. Tiene que estar libre de coacción. Esto es cuando sí se da sobre el papel, ¿no? Teóricamente se les da una alternativa a sus padres, pero bajo una amenaza implícita o explícita de unas consecuencias negativas. Yo, he investigado sobre el tema y he llegado a los protocolos médicos que utilizan los médicos a la hora de tratar estos temas y está escrito que es recomendable que los médicos en estos casos utilicen por defecto siempre la palabra cáncer para presionar a los padres, ¿no? Es una manera de hacer presión, de decir, mira, es que si no operamos, si no intervenimos, hay riesgo de tumoración, hay riesgo de que haya un cáncer, cuando el riesgo de tumoración
es mínimo en unos casos muy concretos de intersexualidades y demás, pero ellos por defecto lo utilizan para presionar. Entonces ya vemos que eso ya no se está cumpliendo. Y por último, para que el consentimiento sea voluntario, tiene que estar libre de manipulación. ¿Esto qué significa? Vivimos en una sociedad de jerarquías, entonces la relación entre médico y paciente es jerárquica, porque el médico nos habla desde una posición de poder, desde una posición de que él tiene unos conocimientos que nosotros, como persona ajena a la medicina, no tenemos. Entonces, hay estudios que demuestran que cuando esas reuniones, la información que se da está más enfocada hacia la medicalización, hacia la patologización, se habla de, pues todo lo que he dicho que antes no era, es una anomalía en el desarrollo sexual, tiene una patología, un síndrome. Más del 65,9% de los progenitores optan por operar a su criatura, mientras que el 34,1% deciden no intervenir. En cambio, cuando estas reuniones se enfocan más hacia, realmente, pues como lo he explicado, la intersexualidad es un estado natural del cuerpo, su hija o su hijo está sano, simplemente tiene un cuerpo diverso, más del 77,2% de los progenitores optan por no intervenir ese cuerpo y que sea la propia persona la que en un futuro, si es que tiene que decidir algo, lo decida por ella misma. Hay una película muy chula que se llama XXI, que la podéis buscar porque está en Netflix además, está de Ricardo Darín. Y hay un momento, hay una escena muy bonita en que la protagonista, que es intersex, dice, bueno, porque claro, le están presionando, es que tienes que decidir, es que tienes que elegir. Y la chiquilla dice, bueno, ¿qué tengo que decidir? ¿Por qué tengo que decidir algo, no? Pues bueno, a lo mejor es que no hay que decidir nada, pero si alguien lo tiene que decidir, es la propia persona intersex. Bueno, mientras que el 22,9% de los progenitores optaban por la cirugía o el tratamiento hormonal. O sea que es increíble el poder que tienen en las manos los médicos a la hora de cómo nos presentan la información. Porque claro, es que la intersexualidad es una cosa súper invisibilizada, que la mayoría de la gente no la conoce. Entonces un padre o una madre que no ha oído hablar nunca de estos temas, que le dicen, no, es que tiene una anomalía, que le tenemos... Va a decir que sí. Es que si no hay riesgo de tumoración, de cáncer, va a decir que sí. No le están dejando alternativa. Luego, el consentimiento informado también tiene que estar en una información en cantidad suficiente. Hay un libro muy interesante que se llama Cuerpos sexuados, de una autora que se llama Anne Fausto Sterling, que dice una cosa que es muy cierta, y es que, claro, pues lo que te comentaba, la mayoría de padres, de madres, no tienen ni idea de estos temas. Entonces, una de las primeras cosas que preguntan es ¿con qué frecuencia nacen bebés con las características de mi hijo o de mi hija? ¿Hay alguna asociación donde yo pueda acudir a preguntar, a informarme? Como para los médicos es una urgencia psicosocial que hay que corregir, que hay que normalizar cuanto antes, se les dice que no. Se les dice que el caso de su hijo o de su hija es, vamos, de 1 entre 1.000.000, que es rarísimo. Se les recomienda que no busquen nada en internet porque es que se van a confundir, se van a liar. Que firmen el papelito, se normaliza su cuerpo y ya está. Y que no tienen ni siquiera por qué contarle nada a su hijo o a su hija, porque claro, como es una operación que a lo mejor le hacen con meses de vida, no tiene por qué saber nada. O sea, es muy heavy. Entonces ya vemos que la información en cantidad suficiente tampoco se da. El paciente tiene que ser competente, que en este caso es lo que te comentaba de que el consentimiento se subroga en la figura de los padres, que son los competentes en este sentido. Y por último, el consentimiento tiene que ser válido, que esto tiene mucho que ver con el estado anímico de la persona a la hora de otorgar ese consentimiento. Una persona que está en shock o que está en un estado de nerviosismo o de ansiedad no puede dar un consentimiento válido. Esto es imposible. Y en este caso se da. Eso es así. No se espera que las personas tomen una decisión sosegada, tranquila. Y luego, por último, el consentimiento tiene que ser auténtico, que esto tiene que ver con la escala de valores de esa familia. Hay muchos casos en los que yo he conocido padres, madres, que en ese momento deciden operar e intervenir a su hijo o a su hija y en el futuro se arrepienten, mirando hacia atrás se arrepienten porque ellos no querrían haber intervenido el cuerpo de su hijo o de su hija, le querrían haber respetado. Pero claro, el médico te plantea la información de manera que no te dejan alternativa realmente. Entonces, eso es lo que pasa, nada más. Nada más. Ese es el enfoque médico de la intersexualidad. Claro, ya no es la paciente o el paciente en sí, sino también el conjunto y el entorno familiar que se tiene que enfrentar a esa situación bajo, igual no es el término jurídico correcto llamarlo coacción, pero lo es. Sí, de hecho sí que es el término correcto, tiene que ser un consentimiento libre de coacción. Al final estás coaccionando bajo tu criterio la decisión que tiene que tomar esa familia. Exacto. Sobre el cuerpo de un bebé. Claro, y de hecho yo he conocido casos de mamás o papás que se han encontrado ante esta situación y han dicho, oye, pues no, mi criatura está sana, está bien de salud, sí. Lo único que le pasa es que tiene el cuerpo diferente tal, pues oye, yo la voy a respetar. Y se han encontrado con verdadera violencia por parte de los médicos, de que en pocas palabras les estaban diciendo que eran malos padres, por querer respetar a su criatura, que es como, bueno. O sea, para los médicos es mucho más traumático que una persona crezca con su cuerpo, entendiendo que es un cuerpo válido, que se le tiene que respetar, etcétera, que a una criatura
se realice una vaginoplastia con 2 añitos a lo mejor y que los padres tengan que estar poniéndole dilatadores, porque claro, si no la vagina se cierra. Eso no es traumático. Crecer con un cuerpo diferente a la norma, sí. Y encima con unos criterios, claro, cuando hablamos de la heterosexualidad, no como orientación sexual, sino como régimen político, nos referimos a esto. Para los médicos, ¿qué es una vagina válida? Una vagina válida es aquella que en una edad adulta será capaz de albergar un pene en su interior. Se podrá ser penetrada. Son las fantasías heterosexuales del médico que da por hecho que lo natural y lo normal es la heterosexualidad y el coitocentrismo. ¿Quién te ha dicho a ti que esa chiquilla va a querer ser penetrada? ¿Qué es un pene válido para los médicos? Aquel que en edad adulta será capaz de penetrar una vagina y que será capaz de orinar de pie. O sea, esto lo dice el protocolo médico y es como, bueno, esto es tal cual, heterosexualidad como régimen político puro y duro. ¿Quién te ha dicho a ti qué prácticas sexuales va a querer tener esta persona? ¿Cómo va a querer orinar? O sea, es ridículo y es increíble que esta realidad no se conozca, porque la mayoría de la gente no sabe que cuando hablamos de mutilación genital, el otro día estaban haciendo una campaña en la tele sobre la mutilación genital femenina y te ponen imágenes de países del África, ¿no? Súper desconocidos, inhóspitos. Bueno, es que aquí en España, es que aquí en Valencia se está realizando mutilación genital a bebés simplemente por tener unos genitales diferentes a la norma. Y esto es muy heavy. Y esto lo dices y es como, ¿cómo se va a estar realizando mutilación genital aquí en España? Sí. Y es por los mismos motivos de estereotipos de género, estereotipos de sexo, motivos de que en la Facultad de Medicina no se explica la intersexualidad como un estado natural del cuerpo, se explica desde la patologización. Y la gente muchas veces también me pregunta, bueno, pero ¿por qué los médicos van a querer acabar con los cuerpos intersex? Porque, bueno, es que hasta 1990 la homosexualidad estaba catalogada como enfermedad mental. Es que estamos hablando de la institución médica. Esto es así. Me sulfuro, porque es que es muy heavy. No, es que es muy heavy, es que es muy heavy. Es que además me parece muy importante eso que decías, ¿no? De que vemos una campaña en la televisión sobre la mutilación genital y nos suena a algo remoto, a algo que no puede estar pasando en la normalidad de lo que vivimos en nuestro día a día. Y realmente, como tú bien dices, sí, pues desgraciadamente esa es la normalidad y además sucede constantemente, ¿no? Yo una pregunta que me gustaría hacer también es si más o menos conoces los datos de qué porcentaje de población intersexual existe en el país y en general. Esto es complicado porque, primero por el tema del ocultismo médico. En los historiales médicos no se habla de intersexualidad, se habla pues eso, de una anomalía, entonces es complicado sacar cifras de ahí. Y luego por otra parte las propias personas intersex muchas veces no quieren ser objetos de estudio, formar parte de una encuesta. Es complicado, pero hay encuestas que dicen que entre 220 y 250 personas nacen cada año en España con algún tipo de intersexualidad. Luego también he leído algún estudio que dice que hay un porcentaje de personas intersex incluso mayor que el de personas pelirrojas, que me llama mucho la atención porque yo personas pelirrojas he conocido muchas a lo largo de mi vida, pero claro, como la intersexualidad es invisible, en principio, porque tú no vas enseñando tus genitales por ahí o hablando de tus gónadas, tú no sabes con cuántas personas intersex has hablado o has conocido a lo largo de tu vida. Pero son cifras pues bastante altas, no es algo completamente marginal que nazca una persona cada... ¿no? Claro. Yo, además, esto que has dicho sobre las personas pelirrojas y demás, el otro día, pues, buscando información sobre el tema y tal, para hablar contigo, me sorprendió muchísimo. Eso, que vi ese estudio porque habían varios y demás. Y luego vi un documental de Discovery Max y demás, que trataban el tema y también hablaban sobre el estudio este, ¿no? Y al final dices, yo personas pelirrojas he conocido bastantes, ¿eh? Claro. Entonces, claro, eso sí que es verdad que aunque no sea, digamos, algo científico que te pueda dar un marco, lo que sí que te da es una visión del decir, ahí va, pues estoy rodeado de esta realidad y ni tan siquiera era consciente de su existencia, ¿no? Totalmente. Claro, y eso nos debería de hacer reflexionar bastante. Y bueno, también una de las preguntas que tiene anotada, pero que una parte ya la has contestado porque es que existen variaciones sobre la intersexualidad, que no hay un tipo de intersexualidad concreta. Y bueno, también una de las preguntas que iba acorde con esto era si todas las personas intersex pasaban por las mismas situaciones clínicas o los mismos procedimientos clínicos, pero me imagino que no. No, es muy diferente. Se pasa por el mismo enfoque de patologización y tal, pero el tratamiento es específico. Que esto también me gustaría comentarlo, porque es cierto que algunos tipos de intersexualidad sí que requieren de un tratamiento médico acorde o especial a su sexo, unas especialidades. Pero es que eso también pasa con los sexos arquetípicos, o sea,
cuerpo típicamente femenino llega un momento en la vida en que padece de la menopausia. Y no por eso diríamos que tener un cuerpo típicamente femenino es una patología, porque claro, requiere un tratamiento médico. Pues no, son tratamientos médicos acordes a esa especificidad de ese sexo, pero ni todas las personas intersex tienen una patología asociada a esa intersexualidad, ni pues eso, tienen que ver con cosas totalmente diferentes, desde genitales, gónadas. Hay una diversidad increíble. Vale. Vale, es que me quedo un poco, como te diría, sorprendido, ¿no? Porque dices, hostia, es que esto está pasando y ni me estoy enterando, ni lo sabía, ni nada por el estilo. Uh-huh. Yo, cambiando un poco de tornas, aunque ahora volveremos un poco al plano institucional también del tratamiento que se da, me gustaría, porque durante un tiempo hubo así debate, ¿no? Sobre, dentro del colectivo LGTBI, que se hablaba si debería ser colectivo LGTB o LGTBI, o se deberían de añadir ya a todo el resto de, Ya. digamos, de siglas, por así decirlo. A mí eso me trae un poco loca, porque cada vez que veo que alguien escribe LGTB, siempre tengo la duda de si es porque considera que la intersexualidad no tiene que estar incluida en este colectivo, o porque simplemente por descuido, porque se nos olvida, ¿no? Que existimos, es ahí como la I, bueno, pues ahí está, ¿no? Hay diversidad de opiniones dentro incluso del activismo intersex, porque es cierto que respecto de pues, el activismo LGTB hay diferencias. La intersexualidad, como ya he dicho, no tiene que ver ni con la identidad de género ni con la orientación sexual, que es lo que tienen en común el activismo LGTB. La intersexualidad tiene que ver con unas características físicas que tienes o no tienes. Pero es cierto que el enemigo es un enemigo común, que es el cis heteropatriarcado, que es la norma, y es al final ser disidente de esa norma, ya sea pues eso en cuanto a tu propio cuerpo, en cuanto a tus propias decisiones, y al final muchas de las luchas o de lo que se reclama es lo mismo, que es tener autonomía sobre tu propio cuerpo. Pero claro, entiendo que es muy diferente. Por ejemplo, de lo que se intenta conseguir desde el activismo trans, que es que criaturas trans menores de edad puedan empezar a hormonarse, incluso a operarse tal, y desde el activismo intersex reclamamos todo lo contrario. Entonces, son puntos de vista muy diferentes, pero yo creo que sí que tendríamos que, o sea, yo creo firmemente en el colectivo LGTBI, toda su unidad, más que nada por al final, pese a que haya matices, pese a que haya puntos de vista diferentes, a nivel pragmático. Esto es una lucha y está en juego nuestra vida, nuestra integridad física y moral, y tenemos que ser pragmáticas, ¿no? Tenemos que tener ahí la estrategia de decir, metiéndonos en un colectivo LGTBI, tenemos más voz, o tenemos un altavoz más grande que siendo un colectivo de activismo intersex pequeñito, pues adelante, y al final las alianzas son necesarias. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo creo firmemente en meternos en todos los colectivos LGTBI, porque también luego pasa otra cosa, que es que de los colectivos LGTB muchas veces hablan de la I sin las propias personas intersex y muchas veces no lo hacen bien. Entonces creo que tenemos que ser nosotras las que entremos, pero para dar nuestra propiedad, no solo para decir, estamos aquí. No, estamos aquí y tenemos nuestra voz y queremos reclamar, pues eso, nuestros derechos, que nadie hable por nosotras. Estoy muy de acuerdo. Es así, estoy muy de acuerdo. Ahora que estabas hablando pues un poco del apoyo, ¿no? Y de la visibilización que se le tiene que dar, ¿existe algún tipo de apoyo? ¿Cómo se está comportando las instituciones del Estado para visibilizar esta realidad y en otras cuestiones? A ver, poco a poco se van haciendo cositas. A mí lo último que me hizo más ilusión fue la ley andaluza LGTBI, que sí que tiene un artículo, creo que es el 21, que habla precisamente de esto, de una de las de lo que reivindica el activismo intersex es que no se intervenga, que no se opere, que no se hormone a una persona intersex sin su consentimiento por motivos estéticos, porque al final es algo tan banal y tan frívolo como eso, son motivos estéticos, porque el médico considera que la vagina esa no es válida o que los cromosomas. Pues la ley andaluza LGTBI de 2017 incluye eso, incluye que los médicos no intervengan en las personas intersex cuando no sea por motivos estrictos de salud. Son pequeñas victorias que vamos consiguiendo, pero al final pues son leyes autonómicas, es un articulito, una frase, se nos incluye en el título a veces, pero se necesita todavía un marco legal que recoja todas estas reivindicaciones y que proteja nuestros derechos a nivel estatal. A lo mejor no enfocarlo tanto desde el punto de vista de derecho penal, que bueno, cuando te toca en primera persona, al final te vas ahí, al punitivo a tal, pero también de conocer tus propios derechos, conocer que la gente conozca esta realidad y conozca que tiene derecho a que se le respete el cuerpo, vaya, es algo necesario, es algo básico. Claro. Aunque queda mucho por hacer en ese sentido.
Yo, una de las preguntas que te iba a hacer ahora iba encaminada por ahí, ¿no? De que cuál es el trato que el ordenamiento jurídico pues da a las operaciones de este tipo, ¿no? De si luego en algún momento se podría llegar a reclamar por una mala intervención, como cualquier otra. Y bueno, si existe una regularización de esto a nivel jurídico o si existirá en un futuro, como, bueno, como estabas comentándonos un poco la regularización como en las comunidades autónomas y demás. Pero si de cara a futuro existe, a lo mejor desde el activismo intersex, un proyecto de regularización de esto a nivel jurídico. Sí que se hacen proyectos, sí que se van haciendo cosas, pero a nivel institucional, es que claro, es como cuando me preguntan, bueno, los nuevos partidos, cuando surgió Podemos, cuando surgió tal, ¿qué opinión tienen sobre las intersexualidades? Es que no existe en el programa, nadie habla de esto. O sea, la primera lucha es visibilizar que esto existe, que es algo, una reivindicación común a todo el colectivo LGTBI, todos tenemos que visibilizarnos, tal, pero en el caso de las intersexualidades es algo básico, porque es que literalmente nadie sabe que existe esta realidad. Tú si hablas de personas trans, tal, evidentemente hay prejuicios, hay estereotipos, hay ignorancia, pero nadie te va a decir, ¿qué? ¿Trans? ¿Eso qué es? Se sabe. En cambio, tú hablas de intersexualidades y vamos, ni idea. Entonces, a nivel institucional o a nivel legal, un marco, no se trata esto. O sea, yo la única vía que encontré en mi investigación como juicio y demás fue tirar por lo que os comentaba del consentimiento informado. Pero esto es muy complicado porque al final es lo que digo, es la voz, la palabra del médico contra la tuya. Pero todo lo demás existe una cosa que se llama la lex artis, que al final si tú tienes un protocolo médico que te dice que tienes que actuar así, hasta que no consigamos que eso cambie, que los protocolos entiendan pues que un cuerpo intersex es igual de válido que cualquier otro, que el único motivo por el que intervenir un cuerpo sería cuando está en juego su salud, igual que sería absurdo operar a una persona porque tenga las orejas demasiado grandes o es igual, hasta que no cambie eso, incluso desde organismos, desde la OMS, sí que se hace de vez en cuando informes, sí que se dice que esta realidad existe, que se tienen que erradicar las intervenciones no consentidas hacia personas intersex, pero esas directrices de la OMS de tal no se plasman en nuestro ordenamiento jurídico, se quedan como si fuese pues es una recomendación, que esto está ahí, que esto existe. Bueno, pero es que estás decidiendo sobre el cuerpo de una persona por unas ideas que a día de hoy, estando en 2020, no tienen lugar, no tienen cabida. Claro, y que al mismo tiempo que estás interviniendo sobre el cuerpo de esa persona ya estás marcando literalmente su vida, el desarrollo de su vida. Literalmente, sí, sí. Es así. Bueno, sé que has estado trabajando mucho sobre esto y además sé que has escrito un articulado en una revista de Derecho Penal sobre el tema. Entonces me gustaría que... me gusta ver tu montón esa cara de orgullosa. Y me gustaría un poco que nos hablases sobre ello. Pues sí, yo hice el trabajo de fin de grado sobre las intervenciones médicas no consentidas hacia personas intersex, tratarlas como posible crimen de lesa humanidad, como persecución por razón de sexo, como tortura y como lesiones. Mi conclusión fue que a día de hoy, tal y como están configurados los crímenes de lesa humanidad, no tienen encaje. Principalmente por eso, porque desde la Comisión Europea de Derechos Humanos, etcétera, los crímenes de lesa humanidad por razón de sexo siguen estando tan limitados a una visión binarista de decir, son aquellos crímenes, o sea, se tiene la visión de la violencia machista, ¿no? Son aquellos crímenes que se hacen desde el sexo masculino al sexo femenino, porque estamos en una situación de opresión y demás, pero dan por hecho que solo existen estos dos sexos. Entonces, todos estos crímenes de lesa humanidad que son por razón de sexo, pero que se salen de esta noción binarista del sexo, no tienen cabida. Entonces hay que rascar muy hondo para decir, no, es que de los propios cimientos de la Comisión Europea de Derechos Humanos, tal, hay que cambiar estos conceptos, porque si no, no puede tener cabida estas intervenciones como crimen de lesa humanidad. A la conclusión que yo he llegado es esa, es que a nivel penal lo único que se me ocurre es tirar por el consentimiento informado, pero después del trabajo, también te digo, que más que la visión penalista, punitiva, creo que tendríamos que tirar por una constitucionalización de este derecho, que en realidad ya está constitucionalizado, pero no se plasma en una realidad legal. Entonces, como lo que te comentaba, la ley andaluza LGTBI de 2017, pues hacer esos proyectos de ley a nivel estatal, de manera que no pueda haber ningún resquicio, ningún rescodo por donde escaparse y seguir haciendo estas atrocidades. Que quede terminantemente claro que esto pasa y que tiene que dejar de pasar, que son crímenes contra los derechos humanos de las personas, que están decidiendo sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su historia. Y no se conoce, es como, no pasa, ¿no? Sí pasa, entonces
yo creo que antes que tirar al Código Penal, es, bueno, ¿cómo podría encajar esto, crimen de lesa humanidad, tal? Hay que constitucionalizar, pero de verdad, este derecho a la autodeterminación de cuerpo y de sexualidad y tirar por ahí, poco a poco. Pero bueno, aún queda mucho, la verdad. Si te soy sincera, viendo cómo está el panorama, viendo pues eso, que dentro de los propios colectivos LGTB esta realidad muchas veces no se conoce, no veo que para mañana vayamos a tener una ley que proteja los derechos de las personas intersex. Ojalá. Y creo que hay que luchar por ahí, creo que hay gente muy válida luchando por ello. Pero creo que aún estamos empezando. Aún estamos sacando cabeza de decir, existimos. Esta realidad existe, está ahí. O sea, que hasta que... Claro. Yo lo que estaba pensando ahora mismo, ¿no? Por no llevarlo todo pues a la vía final, porque los juristas somos muy así, de irnos a la literalidad, a llevarlo al ordenamiento jurídico, a lo punitivo, aunque muchas veces estemos en contra de llevarlo así, pero Sí. digamos, por defecto vas a ello. Pero claro, yo también pienso que esto, como en muchas otras cuestiones, como por ejemplo en el bullying, etcétera, que se trata en los centros educativos, sobre todo cuando pues, estás en la primaria, sí que sería interesante quizás, ¿no? El hecho de que los y las profesoras pues conozcan esta realidad, que se pueden encontrar con niños y niñas intersex y que evidentemente pues tienen... No es que no me gustaría decir que tengan que estar pendientes de ellos porque sean especiales o porque sean más débiles ni nada por el estilo, sino que simplemente que tienen que hacer ver al resto de niños que esa realidad existe y que no pasa nada. Claro. Porque de hecho era lo que hablábamos al principio. Cuando tú estás en el cole, esto es un chico, esto es una chica. Es decir, y de ese sistema binario no sales. Claro. Y dentro de ese sistema binario también hay realidades. Sí, y al final, como estamos hablando de ciencia, como estamos hablando de biología, se ve como algo incuestionable, ¿no? Tú creces con esa realidad como lo das por hecho, no te puedes cuestionar. O sea, sexos hay dos, ¿qué me vas a contar? Pero claro, y de hecho yo cuando en mis primeros años de feminismo empecé a estudiar y tal, yo leía que el sexo es aquello biológico y el género es la construcción social que se hace del sexo. Bueno, pues es que el sexo también es cultural, es una construcción social. Esto lo dices y la gente se queda muy loca, ¿no? ¿Cómo va a ser el sexo una construcción social? El sexo es el sexo. Bueno, pero es que hay toda una construcción social que se hace de lo que es el sexo. Y lo que tú dices, empezar desde los... Si tú desde el cole, el ejemplo que te ponías de quinto, sexto de primaria, te cuentan que sí, que yo entiendo que a la hora de explicar el cuerpo humano que tal es mucho más fácil moverte con macrocategorías, pero al final son eso, son macrocategorías y simplemente pues comentarlo, es decir, esta realidad no tiene por qué responder al 100% de los cuerpos y de hecho no responde al 100% de los cuerpos. Ya está. Y explicar lo que son las personas intersex y las personas trans. Y no pasa nada. Y si tú creces ya desde pequeñita con esa idea, ¿no? Que todavía tienes el cerebro blando, estás como receptiva, y dices, hostia, se te queda esa idea. Cuando de mayor lo escuchas, no te quedas loca. No, pues lo ves como algo natural. Porque te lo han explicado y lo has entendido. Y al final, a veces subestimamos la capacidad de comprensión de los críos y de las crías y es alucinante. Cuando les explicas una cosa de una manera natural, como la entienden a la primera. Es mucho más sencilla la forma de entenderlo para ellos y ellas que para nosotros muchas veces, Totalmente. para los adultos. Porque nosotros ya hemos crecido con unos arquetipos mentales sobre lo que es y lo que no es. Y eso no tenemos que cargar con esa herencia hacia nuestros hijos y hacia nuestras hijas. De hecho, yo creo que hoy en día eso, aunque queda muchísimo trabajo, evidentemente, pero dentro de lo que es la comunidad LGTBI, pues evidentemente el que ahora un niño vea que sus dos madres van a recoger a su amigo, pues no le supone ninguna sorpresa. Es pues lo más del mundo porque él tiene dos mamás y aquel tiene dos papás y yo tengo papá y mamá y aquí no hay ningún problema y ya está. Es decir, y no se hace un tema de eso. Si estuviésemos hablando de los años 80, pues la cosa sería bastante más complicada, ¿no? Pero sí que ha habido una evolución en ello, ¿no? Y creo que también, como tú dices, pues evidentemente pues hay que trabajar en ello para que la intersexualidad sea exactamente igual de reconocida. Claro. Y bueno, lo que sí que te quería decir también, pues eso, que yo que sé, que si tienes algún pues mensaje que mandar también pues a la comunidad intersex o ya no a la comunidad intersex, sino a nosotras y nosotros como personas fuera de la comunidad intersex para que podamos, digamos, ayudar a la visibilización de esto o si eso es algo que os corresponde únicamente a vosotras. No,
Básicamente, yo creo que lo principal es cuestionarte todo lo que se te presenta como inamovible, como incuestionable. Muchas veces, pues eso, cuando se hacen estudios. Es que, claro, cuando entra en juego la ciencia, parece que es irrefutable todo lo que se nos cuenta. Y no es así. En la ciencia existen intereses y detrás de cada estudio hay que plantearse qué intereses hay. Entonces, cuando a veces, lo comentaba el otro día con un amigo, se hace estudios sobre cómo funciona el cerebro femenino y el cerebro masculino. Yo siempre me planteo, por ejemplo, una mujer trans, ¿cómo tratan ese cerebro? Como un cerebro masculino, porque biológicamente ha nacido con tal sexo. O una persona intersex no entra en el estudio, o si entra porque se define con un género, con otro. Como es complicado, pero ser críticos y ser críticas con la información tal y como se nos presenta, ¿no? Y dar por hecho de cuerpo de mujer, ya está bien. Y la lucita se nos enciende y ya es como, vale, vagina, útero, tal. O no, es que estamos en el 2020. Es que la realidad es compleja, es diversa y es maravillosa. Y debe de ser así. Claro, sí, sí. Que a mí que me vas a contar, yo estoy muy contento. Pero bueno, no sé si además a ti te habían preguntado por tu parte pues alguna otra cuestión o más preguntas que quieras resolver, o si ya las hemos resuelto o como tú quieras. Sí, Vale, por voy a ahí. mirar a ver qué nos queda. Vale. Vale, pues son las 7 menos 20 y hemos empezado a menos 5. O sea que lo hemos clavado porque tenemos casi los 10 minutos que yo creo que van a corresponder Perfecto. a esto. Vale. Pues sí que me mandaron algunas dudas y algunas preguntas. Algunas más o menos las hemos contestado, pero bueno, por mencionar, la primera pregunta que me mandaron es ¿qué reivindica el activismo intersex? Pues como comentaba, la primera reivindicación es visibilizarnos. Que aunque sea evidente para todo el colectivo LGTB, en el caso de las intersexualidades es fundamental porque es que no existimos, no estamos en el tablero de juego, nadie habla de las intersexualidades, entonces cobra todavía mayor importancia. Visibilizar que el sexo es una construcción social, que eso cuesta mucho cuando tienes el cerebro con estas ideas asentadas, entenderlo, pero es así. Y bueno, denunciar que a día de hoy se están cometiendo mutilaciones genitales a bebés intersex o operaciones quirúrgicas y tratamiento hormonal no consentido hacia menores intersex por tener un cuerpo diferente a la norma cuando están perfectamente sanas, etcétera. Esa es la primera pregunta. Dice alguien por ahí que tiene una pregunta. Pues A ver. que la apunte y si me la sea, contesto. Vale, David, pues pregúntala y yo la anoto. Claro. Voy contestando a la siguiente pregunta que me mandaron. Un Vale. colega me preguntó, ¿ser intergénero es una condición ambigua que abarca identidades independientes a las convencionales? ¿O más bien es un toque de atención sobre la necesidad o no de identificarse legalmente con un género predispuesto? Es decir, si es otra etiqueta posible o si debería ser la etiqueta unificadora. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. A ver, primero, intergénero. Ya desde el activismo intersex no se habla de intergénero, porque como he dicho, no es un género, no es una identidad de género, entonces este término yo creo que induce a confusión. En todo caso sería ser intersex. Y luego la pregunta, si es una condición ambigua que abarca identidades independientes a las convencionales, es que no es una identidad. Son las condiciones físicas, biológicas que tu cuerpo tiene, que hacen que encajes en la norma o no. Entonces, otra cosa es que evidentemente entre el colectivo intersex hay identidades diversas como las hay en cualquier otro colectivo. Hombre, mujer, persona no binaria, pues como en todos, pero no es una identidades independientes. O si es un toque de atención sobre la necesidad o no de identificarse legalmente con un género predispuesto. No es un toque de atención sobre esto, pero desde el activismo intersex claro que se aprovecha para hacer esta crítica de decir, nace un bebé, a las 24 horas tienes que inscribirlo en el registro civil, hay dos casillitas, femenino, masculino, en el DNI te pone FM, femenino, masculino. Evidentemente, desde el activismo intersex se cuestiona todo esto porque el activismo intersex es la demostración empírica de que esto no es cierto, más allá de las identidades de género, etcétera. A ver, Mireia, porque, Dime. bueno, creo que se había cortado un poquito, creo. A mí por lo menos, se me había cortado. Vale. O sea, Bueno, no sé si a los demás lo habéis escuchado bien, pues ya está. Claro, no voy a estar parando todo el rato. Bueno, mientras contestan voy a leer la última pregunta que es cortita y si no repito la segunda. La última que me mandaron era si intersexuales somos todos hasta que se demuestre lo contrario o si intersex son algunos y a mucha honra. Me parece un punto de vista
interesante y curioso porque al final lo que pasa es todo lo contrario. Te asignan un sexo normativo y arquetípico hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es guay como el punto de vista, la perspectiva contraria, pero me parece que también es como cuando se dice, bueno, bisexuales somos todos. Eso de bisexuales somos todos en cierta medida. Yo creo que eso lo que hace es invisibilizar un poco a las personas que realmente sí lo son. Entonces la frase de intersex somos todos hasta que se demuestre lo contrario, pues no, porque no todos vivimos las mismas experiencias de, pues eso, patologización, operaciones no consentidas, etcétera. Entonces, no. Esas son las preguntas que a mí me mandaron, que Vale. la gente quería Pues, saber. si quieres te hago la pregunta que acaba de mandar David, o si la puedes ver tú, pero bueno. Dice, ahí va. ¿Dónde situamos los límites de lo que se considera intersex? Caso concreto. Los chicos que debido a condiciones hormonales no convencionales desarrollan pechos femeninos y son intervenidos. Pues a mí me parece que, sobre todo desde la perspectiva médica, todo lo que se salga de unos patrones concretos asignados al sexo típicamente masculino en este caso, sería intersex. No es como una condición que digas, no, es que tienes que entrar en este cajón para ser intersex. Todo lo que se salga de esta norma, en principio entraría dentro de las intersexualidades. Es algo tan sencillo como eso. Vale, yo tengo una duda. Tengo una duda. Y me ha surgido ahora, igual es absurda, ¿vale? Pero me ha surgido ahora una pregunta que ha hecho David. Y es de si se opera a una criatura y se la hormona para ser chico, ¿no? Porque sus cromosomas y das. Pero esa persona en su adolescencia acaba desarrollando pechos femeninos. ¿Qué hacemos ahí? O sea, tú te refieres a lo mejor si a nivel genital se le opera para normalizarlo y luego en la adolescencia empieza a desarrollar características típicamente femeninas. Claro. Pues ahí en principio quien tendría que decidir es la propia persona. No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero hay quien tendría en todo caso que hacer algo o que decidir algo sería pues la propia persona, evidentemente sabiendo lo que le ha pasado, que le han intervenido de pequeño y tal. Tener en la propia voz. Claro, claro, es que lo he visto ahora cuando he dicho David y he dicho, claro, si digo, si pasa esto, ¿qué? Pero también por eso, por lo que hablamos al principio también del recurso legal, porque aquí sí que debería de buscar, en cierto modo, digamos, el lado punitivo, ¿no? De, oye, a mí me han hecho esto y mira lo que me está sucediendo. Pero es que se dio el consentimiento por parte de los padres. No, El consentimiento está firmado. Entonces otra cosa es que eso, luego ya te metas en pleito y alegues que es que a tus padres en su momento le contaron que es que tenías una patología súper extraña que no sé qué, cuando es mentira, eres intersex y punto. Pero al final, claro. si tú has otorgado, bueno, en este caso los progenitores han otorgado el consentimiento, poco hay que hacer, es muy complicado. Sí, yo creo que refleja, pues eso, la situación esa a la que se tienen que enfrentar también los padres en esa situación, de que al final acaban condicionando también pues, la vida de su hija y de su hijo. Y que en el futuro también a ellos les puede suponer una carga psicológica. Claro. También te digo que no sería muy factible este escenario que me planteas, porque si se le opera a esta persona para normalizar su cuerpo y tal, los médicos, o sea, no es como te operamos los genitales y ya está a tu casa, sino que le harían todo el tratamiento para que tenga un cuerpo lo más ajustado posible al sexo que en este caso los padres o el médico le han asignado. No se limitan como a operar los genitales y ya está, sino que le someterían a tratamiento hormonal, pues de testosterona, de lo que sea, para que se ciña a lo que los médicos entienden como un sexo legítimo. Vale. Pues yo ya. Pues yo ya. Claro, yo ya no tengo más preguntas de momento. No sé si alguien nos quedan algunos minutillos, entonces no sé si nos quedan 4 minutos. Wow. O sea que si alguien más queréis hacer alguna pregunta o alguna duda que se os haya quedado por ahí, pues la contestamos. Bueno, la contestan yo. La contestamos. Pues sí, a ver. Bueno, luego el directo se queda grabado 24 horas, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora Instagram no permite grabarlo, o sea, el que se mantenga 24 horas. Ahora Instagram lo que tiene la opción de meterlo en IGTV, en lo de Instagram TV. Pero sé, por otros directos y demás, que hay veces que no te da la opción.
No te la da. Jolín. Bien, por ahí he disfrutado y he aprendido. Mola. ¡Hala! Pues mira, me alegro. Qué Está guay. bien. Estamos para eso. Claro que sí. Pues sí, pues mola mucho. Pues nada, yo qué sé, si no hay más cosillas y tal que decir. Nada, eso. Sí, lo vamos a intentar, de verdad. Yo ahora en el momento se pueda, cogeré y lo intentaré meter en Instagram TV. Si no, la verdad es que no tengo otro remedio porque se perderá en el espacio sideral. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí y muchísimas gracias, Mireia, de verdad, de todo corazón. Me ha gustado mucho, he aprendido mucho contigo y sigue así. Y a ver si algún día te vemos en la Corte Penal Internacional defendiendo esto. No me extrañaría, ¿eh? Vale. Hasta luego. Chao. Luego.